Me No, en mi interesa casa no, conocer. maestro. Ok. Muchas gracias, Ángel, por No, responder. tampoco en mi casa. ¿Podrías decirnos qué es la ocupación a la que actualmente te dedicas? Sí, maestra. Soy protección civil y seguridad pública. Muchísimas gracias, Ángel. ¿Alguien más gusta compartirnos en lo que me confirman que dé inicio a la sesión? Adelante, Mayra, por favor, te escuchamos. Hola, profesora, muy buenos días. Mi nombre es Mayra Sánchez. Yo estoy en el área industrial en recursos humanos y tengo a cargo un área específica que se llama psicología organizacional. Tenemos una parte terapéutica y otra parte, como lo dice, pues organizacionalmente hablando. Y el motivo de pues de querer saber de este conocimiento es exactamente porque, pues bueno, la salud mental es muy importante y en la empresa mucho más, ¿no? Entonces, quiero aprender nuevas herramientas, conocimientos para poderlos implementar en la empresa en la que pertenezco. Gracias. Gracias a ti, Mayra, por compartirnos un fragmento de tu persona. ¿Alguien más? Me parece que alguien abrió su micrófono. No ubico quién es. Si es tan Sí, fui yo. amable de compartirnos. Adelante, Disculpe, por es que favor. voy entrando. ¿Puede decir cuál fue la pregunta? Sí, claro. Es de mi interés y seguramente el de muchos de nuestros compañeros aquí presentes saber cuál es el área de ocupación que actualmente ejercen. Te escuchamos, Eva. Bienvenida. Ok. Bueno, yo me encuentro en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Soy personal operativo, pero mi función es justamente instructora de armamento y tiro. Me encargo de la permanencia de la policía. Okay, muchísimas gracias, Emma. Nuevamente, bienvenida. Te cedemos la palabra a Christopher. Te queremos escuchar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues Christopher López, actual. No sé si me vean ahí, ya prendí la cámara. No te vemos, hablo por mí. No te veo, pero te escucho. Ahí, listo, Ahí ya ¿verdad? te vemos. Sí. Actualmente, pues, soy funcionario público, igual que la compañera Emma, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y pues quisiera aquí, pues, aprender lo más que se pueda. Estoy recién graduado de la Academia Nacional y pues seguir trabajando, ¿verdad? Preparándonos para un futuro. Te agradezco mucho, Christopher, que de la misma manera nos permitas conocerte, aproximarnos a tu identidad como persona con esto que nos acabas tú de compartir. Bien, me permito dar comienzo con nuestra sesión de tal manera que administremos lo mejor posible nuestro tiempo y aprovechemos cada momento para compartir aquí los conocimientos que a lo largo de nuestra experiencia, de nuestra formación también hemos ido adquiriendo. Este espacio, ya se los comentaba hace un momento, ha sido preparado, ha sido pensado en cada uno de ustedes. ¿Cuál es el punto que nos une a todos los que estamos aquí presentes? Cada uno sirve en un área distinta, pero el punto que nos une es el que en cualquier área donde se trate de servirle al otro, tenemos la oportunidad de cuidar también de la fragilidad de los demás, de atender de manera integral. Y dentro de lo integral, no podemos dejar de lado la parte de la salud mental. Estos últimos años, sobre todo cuando vivimos la pandemia, nos permitió a nosotros tomar conciencia de la importancia del bienestar psicológico. Desconozco si la institución les ha informado mi experiencia, mi formación. Soy psicóloga. Egresé en el año 2018, ya vamos para 8 años, cercanos a 9 años de experiencia laboral. Seguramente para quienes están y radican en Tuxtla Gutiérrez, ubican la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, soy egresada de ahí. Ahí también recibí la formación en tanatología.
ejerzo el área educativa desde que egresé. También ejerzo el área clínica y, bueno, una formación un poco más amplia de distintas índoles. Y para esta sesión inductoria me han a mí extendido la amable invitación, me ha considerado para compartir con ustedes un tema muy importante que si nosotros nos adentramos, navegamos, podemos conseguir vasta información al respecto. Pero es importante que garanticemos su comprensión y que dentro de ello identifiquemos de qué manera podemos participar activamente y no solamente verlo desde el exterior y decir, yo no lo vivo, yo no lo hago y hasta ahí nos limitamos, sino comprometernos en los procesos correspondientes precisamente para la prevención o el manejo de la violencia. Bienvenidos nuevamente sean todos y cada uno de ustedes a esta inducción que ha sido nombrado el eco de la violencia, el daño psicológico. Ustedes posiblemente se han de preguntar por qué el eco. ¿Qué entendemos por eco? En sus propias palabras. Un silencio. ¿Un silencio? O un retumbar. Muy bien. Un retumbar, un silencio. ¿Qué más? ¿Qué les resuena en la mente cuando escuchan la palabra eco? Adelante, por favor, Cassandra. Copia. Pues algo que se propaga. Ok. Algo lo detona y se va propagando. Muy bien. Algo que se propaga, algo que resuena. Por aquí en el chat nos dicen algo que se expande. repite. Sí, Mayra, por favor, ¿serías tan amable de repetirlo? Algo que se repite. Algo que se repite. Bien, tenemos una noción de lo que es el eco. Y el eco es lo que se refleja, lo que habla. Muy similar a la sintomatización. Cuando nosotros no hablamos de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que creemos, el cuerpo lo habla. Dolores de cabeza, dolores de estómago, podemos llegar a sufrir o desarrollar unas enfermedades aún más crónicas. Cabe mencionar que no toda enfermedad viene explicada por un malestar emocional. Sin embargo, hay ocasiones en las que sí vienen explicadas por esto. Entonces, es una de las tantas maneras en cómo la violencia habla y vamos a acentuarnos particularmente en los efectos en el área psicológica del ser humano, donde consiste los pensamientos, las emociones, los comportamientos, las creencias y cómo estos se manifiestan porque hay tipos de violencia. Ahora, me parece importante que definamos cuál es y qué se entiende por violencia. De esta manera vamos a encontrarnos que la violencia, según los distintos autores, primeramente, es cualquier acto intencional que pueda causar daño. Otra definición similar que es proporcionada por el siguiente autor es que se refiere o más bien, es para quien es considerado un tipo de agresividad influenciada por elementos socioculturales, lo que la convierte en una conducta perjudicial e intencional. Con base en esta definición, se señala que existen distintas formas de cómo clasificar la violencia. Por un lado, en la primera definición nosotros podemos ubicar que es pasiva, pero también es activo esta violencia. Y en la segunda definición podemos ubicar cómo nos sugiere que este acto se puede clasificar como visible e invisible. ¿Por qué? Porque la violencia pasiva implica aspectos
que amenazan la integridad física o psicológica de una persona. Como, por ejemplo, cuando hay una negligencia y es activa cuando no, se involucran daños a nivel físico. Por ejemplo, los golpes, entre otros daños físicos que existen una diversidad, por supuesto, solo para mencionar uno en particular y explicarme mejor. Es así que se considera que la violencia puede tener dos categorías, visibles e invisibles, y que hay violencia tanto directa como una violencia cultural y estructural. ¿Cómo podemos entender entonces que hay la violencia está influenciada por elementos socioculturales? ¿Cómo? ¿Qué entendemos por esta parte? Que el entorno en donde se desarrolla la persona de alguna manera tiene como que un tipo de predisposición a cómo se va a comportar, a lo que va a pensar o a la justificación que da cuando se comporta violentamente. Ok, muy bien. Ahora, mi pregunta para esclarecer este punto que me parece importante que vayamos comprendiendo paso a paso todo el tema que vamos a ir desarrollando para que lo siguiente que se exponga también se comprenda. ¿Cuál es la base de la sociedad o qué grupo es la base de la sociedad específicamente? La familia. ¿Saben ustedes? La familia. Adelante, por favor, Cassandra. Sí, la familia. Muy bien. Basilio, abriste tu micrófono, queremos escucharte. Sí, igual iba a comentar que es la familia, es donde Excelente. Todos conocemos los procedemos primeros valores. de una familia. ¿Sí, perdón? Que es donde conocemos los primeros valores. Muy bien. Muchísimas gracias, Basilio. Todos procedemos de una familia, ¿correcto? Ahí se nos enseña el orden, que todo tiene un orden y dentro del orden está ahí implícito las reglas, las normas y también se nos presentan las leyes. Por un lado, nuestra madre es nuestro primer contacto con la realidad. Psicológicamente, ese es el gran efecto, por eso el vínculo entre madre e hijo es tan estrecho, o hija, es tan estrecho. Ahora, la función tan vital del padre es que él nos presenta la vida, él nos enseña a vivir, nos corrige, nos orienta, nos acompaña. En conjunto con la madre es que nuestros valores se van cimentando. Por eso desde ahí es crucial, por supuesto, que nos enseñen a vivir en el mundo de tal manera que vayamos haciendo el bien. Pero, ¿qué sucede cuando en nuestra propia casa nos enseñan a acostumbrarnos a lo que podemos llegar a escuchar de una manera tan vacía, tan llena de carencia al decir a aguantar? Aguantar golpes, aguantar humillaciones, aguantar faltas de reconocimiento, que el reconocimiento, cuando no es excesivo, es sano. Cuando es excesivo, entonces ya recaemos en la soberbia y eso nos desconecta con la realidad porque entonces empezamos a ver al otro como inferior y yo superior. Y eso ya no es sano. ¿Por qué? Porque al ser seres sociales, nosotros, por naturaleza, nuestro instinto nos impulsa a relacionarnos con los demás. Y al yo situarme como alguien superior al otro, lo que hago es interrumpir el lazo que por naturaleza se establece con los demás. Entonces, por eso es crucial que el orden
se cuide desde el hogar. Y entonces, estando bien cimentado en el hogar, a donde quiera que vayamos, en los distintos contextos donde nos desenvolvamos, se verá reflejado la enseñanza, el estilo de crianza que nosotros recibimos. Y que algo que une a toda la humanidad es la búsqueda incesante e insaciable del amor, y que esto se sacia hasta que nos sentimos amados y aprendemos a desarrollar la capacidad de amar a los demás. La violencia es la carencia precisamente del amor, porque nosotros, ¿cómo podemos decir que se manifiesta el amor? Para ustedes, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son las manifestaciones del amor? No hablamos de un amor romántico, algo que está resonando y que ha venido resonando de generación en generación. No hablamos de romanticismo, de ese amor verdadero, de ese amor genuino. ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo vivimos? Adelante, quiero escucharlos. Daniel, muy buenos días, bienvenido. Queremos escucharte. Gracias, profesora. Buenos días. Pues se vive de diferentes maneras el amor, a mi manera de pensar, ¿no? Hay diferentes tipos de amor. Uno es, como lo decían los compañeros, que viene del núcleo familiar, que se da por el amor de familia, el amor hacia la madre, hacia la familia, familiares, y el amor propio que se tiene uno como ser humano, como persona. Entonces, en ese caso, pues digo, a mi parecer, yo manejo el tipo de amor dependiendo de cuál sea la pregunta, amor hacia quién o hacia qué. Okay. ¿Cuáles son las manifestaciones del amor? ¿Cómo tú vives el amor? Pues allegado a mi familia, yo lo vivo allegado a mi familia, me manifiesto expresándome con actos más que nada, demostrando, es mi manera de ser. Okay. Muchísimas gracias, Daniel, por compartirnos esta parte de tu intimidad, por supuesto, la cual respetamos y agradecemos muchísimo que te abras con nosotros. Adelante, Mayra, por favor, te escuchamos. Bueno, obviamente a lo que yo he aprendido con los años y con la edad es que el amor, para mí, a nivel general, es respeto. Es respeto a las personas, es respeto a tu trabajo, respeto a ti mismo. O sea, es como ese general, ¿no? Que debes de tener en todo tu contexto de vida. Eso obviamente es mi punto de vista. Gracias. Gracias a ti, Mayra. Adelante, por favor, Selene. Hola, profesora, buenos días, compañeros, buenos días. Pues para mí el amor, como lo comenta mi compañero, pues básicamente se va a expresar de diferentes formas. Lo que sí considero que pues básicamente lo podemos expresar por medio del respeto que le tengamos a la otra persona, del compromiso que tengamos hacia la persona y también de la atracción que podamos llegar a tener. Es todo, gracias. Gracias, Selene. En un momento te cedo la palabra, Gray. También estoy al pendiente del chat y ahí nuestra compañera Katia nos comparte que es cuando se cubren nuestras necesidades básicas: atención, escucha, apoyo, seguridad, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Katia. Adelante, Gray, te escuchamos. Bueno, según el autor Erich Fromm en su libro El arte de amar, sí especifica que son muchos diferentes tipos, pero al leerlo todo se enfoca en un solo sentido, en que es buscar por el bienestar de la persona, en todos los aspectos. Obviamente, si amas a una persona, no vas a buscar su malestar, al contrario, su beneficio, y jamás hará daño, o sea, y eso va enfocado igual, ¿no? Padres a hijos, entre pareja, amor entre amigos, porque también puede existir. Entonces, para mí es eso, en general, es buscar el bienestar de las personas y no causar ningún tipo de daño. Te lo agradezco mucho, Gray.
tenemos una noción, es algo que debemos de ser conscientes, es que la concepción y la vivencia del amor es particular, propia a nuestra esencia. ¿Por qué? Porque somos personas distintas y singulares. Las bases del amor están sostenidas en la atención, en la entrega, pero una entrega no en cantidad. 4 horas te voy a donar de mi tiempo y aquí voy a estar, pero al mismo tiempo voy a estar atendiendo otras cosas que para mí también son importantes, como el celular, por ejemplo, como realizar cualquier otra actividad al mismo tiempo en el que hemos acordado que ese tiempo a compartir es nuestro, pero mis intereses también son otros. Entonces, la atención de calidad y no tanto de cantidad. Consiste también en cuidar las necesidades básicas, como ya nos lo decía nuestra compañera. ¿Y cuáles son estas necesidades básicas? Alimentación, vida, calzado, y hay muchas otras cosas donde el amor no solamente es esperar que el otro lo haga para con nosotros, sino también hacerlo con los demás. Pero uno de nuestros compañeros mencionó algo muy importante, el personal. Nosotros debemos de aprender a tomar la decisión de hacerlo con nosotros mismos. Por eso es que en este tema y en todo tema con relación a la salud mental, en cualquier tema, a pesar de que vaya dirigida hacia los demás, la pregunta que debemos de hacernos y debe de estar latente en todo momento es: ¿a mí qué me está diciendo? ¿Qué es lo que necesito trabajar en mí? ¿Cómo está tu atención con relación a? Vamos a profundizar en lo de la violencia y al mismo tiempo vamos a hacer una revisión de si nosotros hemos normalizado algo con relación a ello. Y la invitación en esta sesión es precisamente trabajar en la corrección para un mayor bienestar y en proporción a ello que nuestro servicio también mejore. Por aquí nos escriben en el chat que el amor es un sentimiento que se vive, se muestra o se da hacia nosotros mismos u otros. Entre paréntesis, dar. A diferencia de la violencia, es el deseo de obtener algo por la fuerza. Muy bien. Pero el amor no únicamente se reduce al sentimiento, a la emoción. Porque ¿qué va a pasar cuando dejamos de sentir bonito? ¿Qué va a pasar cuando se vienen problemas? ¿Qué pasa cuando hay diferencias que parecen difíciles de ponernos de acuerdo? Cuando me enojo, cuando experimento repugnancia, es decir, estos sentimientos de huida, cuando me siento triste, ¿qué va a pasar cuando el sentimiento bonito es reemplazado también por estas otras emociones o sentimientos tan naturales y tan normales en todos los seres humanos, que voy a dejar de amar? Ya me aburrí, ya no es lo mismo, ya no me siento igual, y entonces empieza ahí el abandono. Por eso es que el amor no se reduce al sentimiento. Y si no se reduce el amor al sentimiento ni a la emoción, entonces, ¿qué es el amor? El amor es una decisión. Se toma la decisión de amar, pero también se toma la decisión de no hacerlo. Y al no hacerlo, puedo entonces yo elegir ejercer, en este caso, la violencia. ¿Por qué? Porque veo algo en ti que tú me puedes dar, aunque no lo quieras, pero me lo vas a dar. ¿Por qué? Mi fin es conseguir, es el medio para alcanzar lo que yo busco. Y hay distintos tipos de. Ahora, nos dice que en cuanto a la violencia, según el lugar, el contexto, el daño causado, según el tipo de agresor y tipo de víctima, se encuentra dentro de estas la violencia de género, el maltrato infantil, el maltrato hacia el adulto mayor, la violencia en la escuela, la violencia intrafamiliar, la violencia laboral, violencia en la cultura,
violencia por conflictos armados, violencia callejera, terrorista, psicopática, crimen organizado, la violencia sexual, física, emocional y económica. Hay distintas maneras en las que se manifiesta la violencia. Ahora, vamos a conocer los tipos de violencia de una manera general, porque luego ya vamos a pasar a los tipos de violencia psicológicas. Y aquí, al existir la violencia, existen tipos de esto. Y es importante considerar que, en primer lugar, aquí se encuentra la violencia interpersonal. Y esta tiene que ver con actos agresivos que han sido cometidos por una sola persona o por un grupo pequeño de personas, en donde se pueden encontrar distintas formas de esta violencia interpersonal. ¿Cuáles? La violencia juvenil, la violencia contra la pareja, la violencia familiar, el maltrato o la agresión, donde esta agresión puede ser dirigida, como lo acabamos de leer en la última definición, en nuestros infantes, en los adultos mayores, también conocidos como ancianos o ancianas, donde hay violaciones, donde hay abuso sexual, donde también entra aquí el acoso sexual, además de situaciones que pueden llegar a suscitarse en otras áreas laborales o institucionales. ¿Cuándo y en qué momento nosotros podemos identificar que hay este tipo de violencia nosotros en nuestra área laboral? Cuando hay manipulación. La manipulación es un tipo de violencia. Y la manipulación se da porque yo quiero conseguir que tú hagas algo y si no lo haces, entonces empiezo a persuadirte, aunque vaya en contra de tu dignidad, en contra de tu integridad, aunque tengas que pasar por encima de los valores morales que has aprendido a lo largo de tu historia, eso no me importa. Lo que es importante es conseguir este fin, porque a mí, yo que te lo ordeno, yo que estoy por encima de ti, porque así lo veo yo, no porque así es precisamente como sea, lo estoy indicando. Entonces, este es el tipo de violencia. ¿De qué otras maneras? Por ejemplo, en el entorno familiar vivimos la violencia, que va más allá de los golpes. ¿De qué otras formas nosotros vivimos la violencia? ¿O se vive la violencia? ¿O hemos vivido la violencia? ¿Han escuchado ustedes la frase de por ti dejé de comer? ¿Por ti dejé de estudiar? ¿Por ti dejé mi trabajo? Que comúnmente esta frase va dirigida de padres hacia los hijos. Por ti dejé de vestirme, por ti dejé de comprarme cosas. ¿Y por qué es un tipo de violencia? Porque ahí está implícito el cargo de culpa. El cargo de culpa hacia los hijos. Ok, entonces, la atención de mis necesidades, la traducción es la siguiente. La atención de mis necesidades debe de ser pagada, debe de llegar a, yo tengo que ganármelo, yo tengo que agradecer excesivamente por lo que el otro está haciendo y entonces empiezo a aprender que incomodo, que no lo merezco, que tengo que complacer a los demás para que pueda yo recibir la atención vital que necesito. Entonces, esta es una de las tantas formas en las que se puede ejercer violencia. Otra de las maneras en las que ejercemos violencia es cuando comparamos. ¿Nos comparamos a nosotros mismos o comparamos a los demás?
¿Por qué? Porque implícitamente se denigra o se humilla a aquel a quien es visto como el que tiene que ser igual al otro porque el otro es mejor. Por ejemplo, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no haces lo que tu hermano hace? Tu hermano no me pone peros, tu hermano no me dice que no, tu hermano solo obedece y lo hace. Y es el mejor. Tienes que echarle ganas porque eres rebelde, porque eres desobediente, porque no me haces caso. El tipo de violencia que se ejerce a través de la palabra. Algo que está diciéndose mucho es con relación a que hay mucha fragilidad expuesta por parte de la humanidad y que antes, en contraste con el estilo de crianza de antes, es que antes resistían aún más, ¿no? En cuestión del carácter, en cuestión de la sensibilidad de las personas había mayor resistencia, visto de esa manera. Sin embargo, no es que haya mayor fragilidad, sino que al haber mayor conocimiento al respecto, uno toma conciencia de los límites que se deben establecer, claro, dentro de lo sano. Y es así como entonces la siguiente violencia es la autoinfligida. A nivel global, el suicidio se encuentra marcado por la religión y la cultura, como también puede verse como actos condenados por la ley, en donde hay varios factores que ocasionan que la persona busque atentar contra su bienestar. ¿Cuáles pueden ser estos factores que pueden llevar a las personas a tomar esta decisión? Entra aquí la pobreza, la pérdida de un ser querido, las discusiones, las rupturas amorosas, y sumando a todo esto, también existen factores de riesgo predisponentes en ciertos individuos. ¿Cuáles son estos factores de riesgos? Consumo de sustancias, los abusos físicos o los abusos sexuales, el aislamiento social o trastornos mentales, trastornos psiquiátricos, entre otros. Por otro lado, está la violencia física y sucede cuando se abusa del uso de la fuerza para ocasionar un daño no accidental que pueden provocar o no lesiones internas, externas y o combinadas. Pueden ser golpes, pueden ser patadas, puede ser un intento de homicidio, puede ser el consumo forzado de alcohol o el consumo forzado de drogas. También vemos que el siguiente tipo de violencia es la sexual. Y aquí nos dice que es el acto que daña el cuerpo o la sexualidad de una persona, atentando contra su libertad, dignidad e integridad física. También se trata de obligar a cualquier individuo o incluso a la misma pareja a participar en un acto sexual sin que ésta tenga o ceda el consentimiento. ¿Qué es lo que une entonces la violencia? Todos estos tipos de violencia que hasta ahora hemos visto, que se atenta contra la libertad del otro, y la libertad del otro radica en ese derecho que todos poseemos de tomar una decisión. Del tipo que sea, se respeta. Por eso ustedes mencionaban, cuando hablábamos acerca de el amor, de qué manera se manifiesta, y ustedes dijeron a través del respeto, y respetar al otro implica también dejarlo que sea y que sea una persona libre para tomar las propias decisiones. Aquí cada uno tiene capacidades, habilidades, proyectos de vida, sueño, intereses distintos a los de los demás. Por eso es que compararnos es como meternos a un pozo donde nos vamos a estancar y vamos a estar chocando contra las paredes tan limitadas que nos rodean y no nos va a permitir salir o difícilmente podremos salir de ahí.
Esa es la comparación, es uno de los tantos riesgos que nosotros podemos vivir, más a diferencia de apreciar y de reconocer que a pesar de que yo no desarrollo lo mismo, ni explico de la misma manera, ni poseo las mismas habilidades, ni los mismos intereses, ni tampoco soy igual que el otro, es imposible ser igual a los demás. Sin embargo, sí respeto quién es la otra persona, pero para poder respetar al otro implica el conocimiento. ¿Cómo yo amo lo que no conozco? ¿Cómo amo a mi propia persona? ¿Cómo me amo a mí si no me conozco? ¿Cómo amo a mi familia? ¿Cómo amo mi trabajo? ¿Cómo experimento esta pasión en mi servicio si no lo conozco? Entonces, volvemos al origen y el punto base es el conocimiento. Ahora, la violencia psicológica. Y aquí nos dice que encontramos cualquier acto u omisión que ocasione miedo y exista un deterioro en la estabilidad psicológica en otro individuo a través de la intimidación o amenazas. Aquí, en este punto, podemos encontrar casos como celotipia, que son celos excesivos. Ya esto entra dentro del rubro de los trastornos mentales, es un tipo en particular de un trastorno mental. Entran insultos, entran humillaciones, comparaciones destructivas, lo que va a conllevar a que la víctima llegue a desarrollar un cuadro de depresión o una devaluación de su autoestima o un aislamiento, y en casos muy severos, cuando esto resulta insoportable, cuando la realidad resulta insoportable, entonces es que se acude al suicidio. Alude a las acciones que también pueden llegar a causar un daño emocional o un daño físico hacia el individuo o hacia un grupo en general, ya sea por su género, como lo vemos en la desigualdad de género, como lo vemos en el abuso de poder, como en el consentir actos dañinos. Y aquí nos dice lo siguiente: las mujeres y las niñas se ubican en situación de riesgo al hablar de violencia y sus diversos tipos, pero no quita que tanto hombres y niños puedan también enfrentarse a esta misma situación. Y otro de los tipos de violencia son o es la violencia patrimonial. Y este es el acto que pone en riesgo la supervivencia de la persona. Se presenta mediante la transformación, la destrucción, la retención y la sustracción de objetos, derechos de patrimonio, valores y recursos económicos dirigidos a satisfacer las necesidades. Además, abarca daños a bienes propios o comunes en relación con la víctima. Es así como la violencia patrimonial es la que hace que una persona se sienta en la obligación de renunciar a sus derechos de propiedad. Y entonces, por eso vemos casos que han sido sacados de su hogar. Particularmente podemos identificar esto porque es muy común en las personas de la tercera edad que son despojadas de su propio hogar. ¿Por qué? Porque las personas de la tercera edad son vistas como personas frágiles, personas que fríamente dicho, pero que es una realidad y muy triste, por supuesto, es que como ya no producen, ya no generan, ya no son productivos, entonces, pues únicamente son vistos como alguien quienes están ocupando un espacio o cubriendo necesidades que otros pueden cubrir desde una creencia y práctica muy cruda, carente, evidentemente, del sentido humano. Aquí también los bienes inmuebles, la materia y los documentos personales permiten que entonces la persona tenga libertad y tenga autonomía en su vida. Al limitarse esta situación, se les pone entonces en un estado de vulnerabilidad. Las personas quienes llegan a sufrir cualquier de este tipo de violencia
son personas que llegan a situarse en este estado de vulnerabilidad. Ahora, vamos a pasar rápidamente a los tipos de violencia psicológica, donde primeramente el maltrato psicológico. Y aquí se ubica un término que está interconectado con este. ¿Cuál es? El pasivo. Y este es descrito como la falta de atención hacia la víctima cuando ésta depende del agresor. Aquí entra el abandono emocional. ¿Y cuál es este abandono emocional? ¿Ustedes han escuchado de la responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva quiere decir que uno, al sostener, acaban de comentar algo en el chat. Adelante, por favor, Ángeles, si eres tan amable de compartir con nosotros, Eric, qué es lo que has escuchado o sabes acerca de la responsabilidad afectiva y refuerzo con base en lo que tú nos digas, por favor. Sí, bueno, buenos días compañeros, buenos días maestra. Por lo que yo he escuchado o he investigado, la responsabilidad afectiva no es más que ponernos en el lugar del otro. ¿Qué quiere decir esto? Si hago esto, o sea, ¿cómo se va a sentir esa persona? ¿Qué es lo que va a sentir y cómo me sentiría yo si me lo hacen a mí? Eso es lo que yo entiendo o lo que he leído por responsabilidad afectiva. Te lo agradezco mucho. Existe una regla de oro. Posiblemente ustedes la conocen con otros términos. Y la regla de oro consiste en tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. Aplica para todo y en todo momento y en cada detalle de la vida. Todo, todo. Estoy aquí dando la clase como me gustaría que a mí me la den. Si puedo mejorar, por supuesto que lo hago y quedo abierta. Eso es algo, un valor muy personal, ¿no? Pero también en donde nosotros nos toque dar nuestro servicio, donde nos toque de atender las necesidades que nos presentan los demás, que nos confían los demás, también ahí implica brindar esta atención de calidad. Ahora, la responsabilidad afectiva viene de la mano con el cuidado de los sentimientos y las emociones que el otro ha depositado en nosotros. La responsabilidad afectiva se ve vista tanto en relaciones de pareja, como en relaciones familiares, como en relaciones de amistad, sobre todo porque ahí es donde más se intima. Entonces, si yo conozco una de las fragilidades del otro, por ejemplo, si mi amiga sufrió una violación y cuando yo me enojo con mi amiga, digo, por eso te pasó lo que te pasó y qué bueno que te violaron. Entonces, ¿hay responsabilidad afectiva? No. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que herimos al otro. Y entonces, el poder que se nos dio, porque ese es el amor, el poder que se nos da cuando intimamos, cuando el otro compromete nuestro corazón con nosotros y nosotros comprometemos el corazón con el otro, tiene el poder de destruirnos. Sin embargo, confiamos en que aún teniendo el poder de destruirnos, porque conoce nuestras fragilidades, conoce nuestras heridas, conoce nuestra historia y nuestros procesos, no lo va a hacer. De la misma manera, voy a cuidar la fragilidad del otro. Y de esa manera es como se vive la responsabilidad afectiva. Entonces, también aquí entra el maltrato pasivo, entran las quejas, entran los llantos, entran las peticiones, entran las palabras de la víctima que no reciben ningún tipo de atención ni tampoco consideración. Al contrario, te reciben respuestas como ya vas a empezar otra vez, solo te la pasas llorando, todo te molesta, solo te la pasas quejándote, nada te gusta. ¿Cómo? Y se utilizan distintas palabras altisonantes. Y pues eso es un lenguaje muy común, sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? Donde es evidente que carecemos o que se carece de psicoeducación.
Otro de los tipos es el maltrato activo. Y este se refiere a un trato degradante continuo que ataca la dignidad de la persona, con insultos, con burlas, con vejaciones. Los malos tratos emocionales son de los más difíciles de detectar, porque muchas veces la víctima no llega a tomar conciencia de lo que es. Muchas veces nosotros decimos, pues es que yo así lo conocí. Yo una vez le dije, oye, esto me está lastimando, o no estoy de acuerdo, ¿no? O que te comportes de esta manera, o que tengas esta actitud conmigo, me hace sentir mal. Yo se lo he dicho y él me ha dicho, pues así me conociste. Si quieres, bien, si no quieres, también. O sea, nos cerramos al cambio y hay una resistencia. Ya les explicaría yo por qué muchas veces nos cerramos al cambio y decimos, yo así soy y así me voy a morir. No es la clase propia, pero a eso de minimizar, eso de reducir lo que el otro nos está confiando, lo que el otro nos está diciendo, los sentimientos, las emociones que el otro nos está depositando, es también parte de un maltrato psicológico, y aquí no se especifica que también maltrato activo, aunque uno tenga conciencia de dicho problema, uno ya no se atreve, o según el grado del maltrato, uno ya no puede defenderse y no llega a comunicar la situación o tampoco llega a pedir ayuda. Primero empezó gritándome, luego empezó prohibiéndome ver a mi familia, a mis amigos, luego escaló al primer golpe. Vino con un perdón, pero con un perdón vacío, porque el perdón implica que me comprometo a ya no hacer lo que yo ya sé, que a ti te lastima, que a ti te ofende, que a ti te hiere, pero resulta que lo vuelvo a hacer. Entonces el perdón que se pidió en un primer momento no vino acompañado del acto, y el perdón está sustentado por el comportamiento que va en coherencia con lo que está saliendo con mi boca. Por tal motivo es que en muchas ocasiones se convierte en un círculo de violencia del que personas difícilmente logran salir. Si ustedes han atendido a personas que llegan con esta demanda, a veces nosotros nos atrevemos a juzgar, y dentro de ese juzgar decimos, ¿cómo pudo haber aguantado tanto? Yo a la primera hubiera salido, desconociendo totalmente la realidad de los demás, desconociendo su historia. Entonces, por eso los invito. Evitemos de criticar la forma en la que el otro ha vivido. Eso no nos corresponde ni nos compete a nosotros. Sobre todo que cuando nosotros somos los que somos juzgados, somos criticados, somos señalados, no nos gusta, ¿es verdad? Entonces, si no nos gusta, recordemos esas sensaciones tan desagradables que nos llegan a provocar y nosotros no lo hagamos. ¿Por qué? Porque ya no nos permite acompañar al otro de manera objetiva, sino de manera subjetiva. ¿Por qué? Pues estuvo aguantando tanto, entonces ya está acostumbrada, e inconscientemente la calidad de nuestro servicio pues va a ser en esa proporción, porque decimos, bueno, si no lo cuida, ahorita puedo yo acompañarla, ahorita puedo yo brindarle el servicio, ahorita puedo yo ofrecerle las herramientas y ayudarlas a que la aprenda. ¿Para qué? ¿Para que la semana lo perdone y vuelva al mismo punto? Mejor no. Mejor nada más como que hago, que le ayudo y ya no pasa nada más. ¿Esa es tu función? ¿Eso es lo que tú tienes que hacer? No, lo que tú tienes que hacer es el mayor bien posible, lo que te toca hacer. Lo que los demás hagan o dejen de hacer, eso a ti no te corresponde. Tú no tienes injerencia, ni tampoco eres juez. No somos jueces. Y desde aquí, desde nuestra postura profesional en el área de la salud mental y también como servidores públicos, debemos de cuidar mucho esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos quienes vamos promoviendo lo que tanto nos molesta, como son los actos de violencia, como la molestia que puede despertarnos, el cómo uno puede llegar a tolerar tanto, aguantar tanto,
¿no? Si me lo hicieran a mí, sería diferente, pero no, no es tú. No está sucediéndote a ti. Entonces, ahora, a ti te toca ahora acompañar, aprender a acompañar. Y así es como uno va desarrollando el sentido humano. Ahora, la siguiente es el acoso psicológico y es una forma de violencia que ejerce una persona con el objetivo de derrumbar y destruir moralmente a la víctima. Por ejemplo, cuando hay persecuciones con críticas, cuando hay amenazas, cuando hay que lanzar injurias sobre una persona, que socaven su seguridad, que socaven su autoestima, muchas veces la víctima no tiene conciencia de lo que está ocurriendo ni es capaz de verbalizarlo, es decir, no es capaz de hablar de él como para que se pueda hacer una intervención temprana e inmediata. Porque una de las estrategias del acosador es hacer que la víctima crea que es culpable de la situación, ¿no? Pero tú me provocaste, pero tú te lo buscaste, pero tú lo conseguiste, yo solo reaccioné. Son uno de los tantos discursos de los acosadores o de los agresores. Y entonces, así puedan creer, los posibles testigos puedan creer en el agresor. Como primera condición, podemos nosotros llegar a hablar del acoso, que tiene que ver con un haber continuo y una estrategia, es decir, hay una planeación, hay una estructura, hay una organización para ejecutar la violencia psicológica y que estos están encaminados a lograr a que la víctima caiga en un estado de desesperación, en un estado de malestar, de desorientación, de depresión, de desesperanza, para que abandone el ejercicio de su derecho. Es decir, si se está ejerciendo violencia en mi área laboral, y mi pareja me está diciendo que ya no voy a trabajar y que no voy a trabajar y empieza a sugerirme como yo te mantengo, yo cubro tus necesidades básicas, pero ya salte de trabajar, no tienes nada que estar haciendo ahí, todos los hombres te ven, mira cómo vas vestida, tienes que arreglarte únicamente cuando salgas conmigo, no me gusta que tengas amigas, que tengas amigos, porque tus amigas te incitan a que vayas y que busques otros hombres, cuando se carece de total evidencia. Entonces, aquí se debe de hacer un acompañamiento interdisciplinario, multidisciplinario también, donde entran los servidores públicos, donde entra el área de la salud y se atienden las posibles represalias que pueda llegar a efectuar el agresor, porque cabe mencionar que el acoso psicológico tiene formas, dos formas según la relación víctima-verdugo. Por un lado, el acoso vertical, por otro lado, el acoso horizontal. El acoso vertical consiste en que el acosador se halla en una posición de poder superior a la de la víctima, ya sea porque éste tenga algún poder social, algún poder económico, algún poder laboral, y que esto ocurre comúnmente en el área laboral. Entonces, también el acoso horizontal es donde el acosador se halla en la posición de poder que su víctima y se trata de un acoso entre iguales. Es decir, el acosador se vale de su fuerza física o moral para que hostigue a la otra persona a un nivel jerárquico o social y entonces a través de este hostigamiento consiga su propio objetivo. La siguiente, la manipulación mental, y esta forma de violencia se produce cuando un individuo o grupo de individuos ejercen una toma de control de comportamiento de una persona o de un grupo, empleando para ella técnicas de persuasión o sugestión mental en busca de eliminar capacidades críticas o de autocrítica de la persona. Un ejemplo de manipulación mental es el chantaje afectivo. Y este chantaje afectivo se da cuando me enojo contigo y cuando me enojo no te hablo.
No te hablo, no te cuido, ni te abrazo, no quiero ningún tipo de contacto físico contigo. Si vas a realizar alguna actividad que ya teníamos programada, que ya habíamos acordado, abandono. Yo me voy, no lo hago, ya no cuentas conmigo, estoy muy enojado o estoy muy enojada. También aquí se puede manifestar con amenazas, por críticas, que qué es lo que van a generar o qué van a despertar en la víctima. Miedo, culpa, vergüenza. Por eso, cuando uno siente culpa, cuando uno siente miedo, cuando uno siente vergüenza, pero particularmente culpa, dice, bueno, pues yo lo hice sentir así. Entonces, voy a hacer lo que él me diga para que ya no esté enojado conmigo, para que siempre sí salgamos, para que siempre sí me abrace, para que me bese, para que me cuide, para que me dé aquello de lo que carezco, que todavía no he trabajado, que todavía no he sanado porque lo he venido arrastrando a lo largo de mi historia de vida porque lo aprendí en mi hogar. Digo, si a mí me enseñaron que tengo que ganarme el amor, porque no lo merezco, tengo que ganármelo, y para ganármelo tengo que dejar de ser para complacer a los demás, entonces voy y con mucha facilidad complazco a los demás, y si me condiciona, pues digo que sí, porque prefiero eso a perderlo, no me veo una vida sin él. Entonces, muchas ocasiones se empieza así y nos conduce hasta desarrollar trastornos emocionales. ¿Cómo cuáles? Como la ansiedad, como la depresión, como el estrés. Ansiedad, depresión, estrés no siempre van justificados por la violencia, pero lo menciono en este momento porque sí puede llegar a generar. Vamos un poquito más rápido, que es la agresión insospechada. Y esto se refiere a que es la que muchos agresores ejercen disfrazándola de protección, de atención, de buenas intenciones y de buenos deseos. Aquí los agresores lo que hacen es rodear a sus víctimas con mimos, con cuidados, con detalles, pero sin prometerles desarrollarse como personas autónomas ni que puedan ejercer su propia libertad. De esta manera es que la persona protegida no se independiza nunca emocionalmente, nunca se independiza económicamente o difícilmente se llega a independizar o de cualquier otro aspecto. Porque este tipo de agresión implica manipular la realidad para hacer que la víctima cuestione su cordura, su percepción o su memoria. Por ejemplo, la persona abusiva puede llegar a negar hechos pasados, puede llegar a cambiar narrativas, puede llegar a hacer sentir que la víctima esté confundida, que esté sin certeza. Por ejemplo, es muy común alejar a la víctima de la familia. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que es común alejar a las víctimas de las familias o de los amigos? Alejarlas de los grupos sociales. Adelante, por favor, Grace. Pues yo creo que su principal objetivo es sentirse solo y que no tenga una red de apoyo para manifestar lo que le está pasando y no, pues no la ayuden. Bueno, más o menos. Excelente, Grace, muy bien, así es. Se deja de lado completamente, se le aparta completamente precisamente para que no cuente con una red de apoyo. Todas las personas necesitamos una red de apoyo. No solo aquellos quienes nos encontramos atendiéndonos médicamente o atendiéndonos psicológicamente, no todos. ¿Quiénes son nuestras redes de apoyo? Nuestras familias, son nuestros amigos, aquellos con quienes podemos expresar la forma en la que percibimos o interpretamos las distintas realidades, cómo las manejamos, cómo las gestionamos, cómo estos nos hacen sentir, cómo lo ven ellos y cómo contribuyen a nuestro crecimiento. Nos dicen por aquí en el chat. Crear sensación de indefensión y dependencia del agresor para romper sus redes de apoyo, mayor dependencia y control, es más fácil manipular, es correcto. ¿Por qué? Porque entonces
empieza a la interpretación de la víctima que es el único que lo va a poder salvar y que lo va a defender y que lo va a proteger y que lo va a cuidar. Y esto resulta muy sencillo cuando puede ejercer manipulación sobre el otro, es decir, a mi conveniencia, transformo la historia, hago quedar a los demás como alguien o como personas negativas que quieren, por ejemplo, nosotros separarnos, ¿no? Porque no nos quieren ver juntos, porque ven que verdaderamente te amo y entonces a ellos les da envidia. Así que yo te voy a sobreproteger. Mejor ya no vayamos con ellos, mejor hagamos otra cosa. Mira, si nos invitaron a comer tus papás, si nos invitaron a comer tu familia, mejor vamos por ahí al cine, ¿no? O hacemos algo aquí en casa. Y empieza como la seducción, primero dando como una recompensa. Ok, le digo que no, pero también le ofrezco algo, luego ya va a ir disminuyendo poco a poco esa recompensa, que es condicionamiento, hasta el grado de que voy a retirar completamente la recompensa porque ya tengo la conducta deseada, que es el que ya va a estar aquí. Y entonces empieza a romantizar la sobreprotección. En nuestras jóvenes, actualmente en nuestras adolescentes, esto de la posesión, ¿no? De poseerte, de controlarte, de, ay, qué ganas tengo de que yo voy a salir y cuando vengo a ver, ya está ahí mi pareja esperándome afuera y diciéndome, ¿por qué no me dijiste que ibas a salir? Qué romántico. O que me dé unos jalones y que me arrincone contra la pared y que me diga, ¿por qué te saliste? Y que empiece a ultrajarme, que empiece a tocarme, que, o sea, es muy común. Y si ustedes se detuvieran a leer este tipo de discursos o escuchar este tipo de discursos, en verdad está creciendo de una manera exponencial todo esto y que al final de cuentas, según el lenguaje y la interpretación de nuestros adolescentes y jóvenes, que van a llegar a ser adultos, de nuestros adolescentes y jóvenes, es precisamente que es algo romántico, qué ganas de que me pase, ¿no? Y entonces empieza aquí la agresión insospechada. Ahora, ¿qué es la violencia emocional? Se utiliza como un mecanismo de poder y control que busca mantener a la víctima como en una posición de vulnerabilidad y sumisión. Aquí los agresores suelen emplear tácticas manipulativas para debilitar la confianza en sí misma, para la confianza de su víctima, ¿no? Ya sea varón, ya sea mujer, para que minimice o se reduzca su autoestima, para que se reduzca su autoconcepto, es decir, me gusta vestirme así, pero a mi pareja ya no le gusta. No le gusta que yo me ponga cierto tipo de ropa y ahí empieza. ¿Por qué? Porque pues me está cuidando, no quiere que yo exponga, que yo exhiba mi cuerpo, porque solamente me quiere para él, lo que me parece súper romántico. Y entonces ya empiezo a tomar mis decisiones dependiendo de él, ¿no? Pues me ofrecieron un trabajo y pues es de lunes a viernes y entro a esta hora, salgo a esta hora, me ofrecen todos estos derechos, estas van a ser mis obligaciones y pues no sé tú cómo lo ves. Empieza uno así como, es que considero a mi pareja porque pues somos una pareja. Y así suavemente se va adentrando no lo hagas, no lo hagas, no te preocupes, es más, vámonos a vivir juntos, ¿no? Y yo voy a mantenerte, y empieza ahí a entrar lo que se le conoce como el control, la manipulación, las amenazas, los chantajes emocionales, la desvalorización emocional, el ciberacoso, y donde ya ubicamos que el control y la manipulación implica ejercer un control excesivo sobre la vida de la persona,
limitar las interacciones sociales, donde las amenazas y los chantajes emocionales consisten en intimidar o amenazar a la persona para obtener una obediencia o para obtener una sumisión, en donde la desvalorización emocional incluye ignorar las necesidades emocionales de la persona, invalidando sus sentimientos. Y el ciberacoso, con este gran avance en nuestra tecnología, también es otro tipo de maltrato que ocurre en línea o a través de distintos mensajes abusivos, como también la difamación, como el control de las redes sociales. Dame tu contraseña, te doy mi contraseña, no tienes nada que ocultar, te voy a revisar el teléfono. Es decir, faltamos totalmente a el espacio vital del otro. Somos una pareja. Yo te he elegido a ti a conciencia porque he visto en ti cualidades, virtudes que me agradan, porque tus proyectos de vida se alinean con los míos. Hemos establecido nuestros no negociables, hemos establecido nuestros límites, tenemos una diferencia. ¿Cómo tú manejas el enojo? Yo lo manejo de esta manera, tú lo manejas de esta manera. Cada uno, si nos funciona, 30 minutos de distancia, ¿para qué? Para que nuestro sistema límbico, es decir, una estructura cerebral, se regularice y entonces, ya estando con la emoción equilibrada, ahora sí, hablo de lo que me molesta, escucho lo que a ti te molesta, establecemos un acuerdo, nos reconciliamos y continuamos en armonía. Hablando de pareja, hablando de compañeros de trabajo, hablando de familia, hablando de amigos, para todas las relaciones humanas. Y cómo nosotros vamos a identificar cómo se está ejerciendo violencia psicológica y emocional. Primeramente, el agresor tiene una actitud controladora y se desespera por saber dónde está el otro en todo tiempo. Llama, manda mensajes constantemente y si estos no son respondidos, entonces justifica un enojo excesivo. Gritos, golpes, manipulaciones, chantajes, porque pues tiene razón, es que yo no le contesté. Y siempre tengo que contestarle y tengo que responderle inmediatamente porque si no empieza a imaginar cosas y pues como no quiero tener problema, mejor le contesto rápido y siempre tengo el celular a la mano. Ahora, también influye en la apariencia física, decisiones, intereses, gustos, en el hablar, en el comportamiento. Tiene injerencia en todo porque yo se lo he permitido. Y aquí también cabe mencionar, ok, la parte agresora tiene una gran responsabilidad en que esto exista, en que esto se practique. ¿Qué es esto? La violencia, pero también hay responsabilidad por parte de aquel quien lo permite, quien consiente. Pero ¿cómo vamos nosotros a darnos cuenta que lo que se está viviendo o lo que yo estoy viviendo o lo que yo estoy empezando a normalizar es una violencia? ¿Cómo la identifico? Por eso, la clase del día de hoy iniciamos hablando sobre la base de la sociedad. Una de las maneras en las que nosotros llegamos y profundizamos y se empieza a construir el orden es desde la familia. Otra de las maneras es que hace prohibiciones y amenazas respecto a lo que el otro desea estudiar, hábitos, relaciones de amigos, familiares y de trabajo. También, en la mayoría de las ocasiones, puede llegar a responsabilizarnos por lo que sucede sin hacerse cargo de lo que le corresponde. No comunica sus emociones, no verbaliza lo que desea, pero pretende que el otro adivine todo lo que sucede y actúa de manera satisfactoria para sí mismo. ¿Qué tienes? Nada. ¿Por qué estás enojado? Por nada. ¿Qué te da? ¿Algo te entristece o algo así? No. ¿De qué estás hablando? Deja de estar molestando, en otras palabras, ¿no? Esa cerración para hablar. ¿Por qué? Sobre todo en varones, porque al menos aquí en nuestra cultura mexicana, pues machos, ¿no? Y el que es macho no llora, el que es macho no se muestra frágil, es más, no es frágil.
¿no? El que es macho es viril y el que es macho, entre más mujeres complazca, pero la traducción original es voy a complacerme y yo voy a satisfacer la necesidad, mi necesidad sexual, mi placer libidinal, y entre más mujeres, pues más hombre. Entonces, se impone reglas sobre la relación, los días, los horarios, los tipos de salida, con quién se hacen las salidas. Voy a salir con mis amigas, voy a salir con mis amigos, bueno, pero a más tardar tienes que estar a esta hora, en tu casa, y me llamas cuando estés en tu casa. Luego no es nada más, o me mandas mensaje. Luego ya no nada más es me mandas mensaje, me llamas para confirmar que estás en tu casa. Luego ya no nada más es mensaje y llamada, me videollamas para ver que verdaderamente estás en tu casa. Ahora, ya no nada más es ni mensaje, ni llamada, ni videollamada. Yo voy a ir por ti y te voy a dejar a tu casa. Ya no nada más va a ser todo eso. Ahora también va a ser no tienes permiso, hoy no te doy permiso. Y así vamos escalando. Se molesta por cualquier cosa que el otro, se molesta por cualquier cosa que el otro no haga conforme a su voluntad. La mayoría de las ocasiones, los desacuerdos terminan en comentarios hirientes y que minimizan a los demás. A pesar de que se habla con él sobre las cosas que el otro le disgustan y ciertas actitudes, las sigue realizando. ¿Y cómo nosotros prevenimos? Con esto cerramos esta sesión. Se previene con las intervenciones tempranas, y estas intervenciones tempranas se depositan en los distintos programas de prevención que van dirigidos a nuestros infantes, pero también que van dirigidos también a aquellos responsables de los infantes, sus cuidadores. ¿Por qué? Porque es crucial intervenir en estas primeras etapas de desarrollo, porque son las más prometedoras, y que vayan dirigidos también a nuestros adultos, porque a una edad temprana se tiene mayor posibilidad de moldear, de corregir actitudes, de desaprender para volver a aprender, de adquirir nuevos conocimientos y que el comportamiento de nuestros infantes sean más abiertos a influencias positivas. También aquí lo prevenimos aumentando la participación activa de los adultos, porque es sabido que las deficiencias en la supervisión, en la vigilancia y en el compromiso de las actividades de nuestros niños y nuestros adolescentes son factores de riesgo para que exista la violencia juvenil o para que también exista la violencia en nuestros adultos. Cuando nosotros consentimos que nuestros hijos no hagan el bien, que nuestros hijos no respeten el orden, es más, hasta nosotros promovemos el desorden. El desorden, cuando se quebranta una regla, cuando se quebranta una norma, cuando se quebranta una ley, ¿quién te vio? Nadie. Entonces no pasó nada. O hay que manejarlo con la mayor discreción. Desde ese momento nosotros seguimos promoviendo entonces que este tipo de desorden y muchos otros más existan, porque seguimos alimentando. Ahora, también es fortalecer las comunidades. ¿Cómo fortalecemos? Aquí es importante crear espacios donde interactúen las personas, donde interactúen las familias y se trabaje también el grado de tolerancia y se tome conciencia de la censura respecto a los actos violentos y los comportamientos de riesgo que estos están siendo asociados, porque va a tener un gran impacto en la prevención. Aquí donde entramos todos es modificar las normas culturales. Bien sabemos que el contexto cultural juega un papel muy importante en el comportamiento violento, la tradición cultural, en las normas sociales, que a menudo se utilizan para justificar prácticas como
Por ejemplo, la mutilación genital, el maltrato de las mujeres, los castigos severos en nuestros niños, la violencia física como un medio de resolución en conflictos, particularmente en nuestros jóvenes varones. Estas normas culturales, al ser modificadas o al ser bien aplicadas, que muchas veces se carece precisamente de eso, de que no se aplican como deben de ser, va a promover que haya un respeto a toda la población, no únicamente a nuestros adultos mayores, a toda la persona, independientemente de la etapa de vida en la que se encuentre. También va a reducir la desigualdad de los ingresos y mejorar los sistemas de justicia penal y bienestar social. ¿Y a qué se refiere con reducir la desigualdad de los ingresos? Aunque no parece que la pobreza en sí misma está asociada de una forma coherente con la violencia, sí existe una yuxtaposición de extrema pobreza y riqueza por estar universalmente asociada con la violencia interpersonal y colectiva. Porque aquí va a depender mucho de los programas políticos que hacen que se reduzca o que se minimice este impacto de desigualdad. Entonces, sí es algo que influye, por supuesto, es algo que debe de ser definido y estructurado de mejor manera, algo que implica mucho diálogo, algo que implica justicia en este sentido para que se tome en cuenta. Y, por último, mejorar los sistemas de justicia penal y de bienestar social. Hay evidencia de que estos sistemas existen porque son eficaces. Claro que sí. Sin embargo, es importante que se brinde mayor atención a estas perspectivas de la violencia como la población en las familias, porque se toma muy a la ligera, no se le da la debida relevancia, a pesar de que se tenga conocimiento, porque no es algo que apremie, que urja o que sea prioritario. Entonces, la mejora de estos sistemas debe de ser considerado potencialmente importante en los aspectos políticos y en los programas de prevención de la violencia en todo el país. Bien. Por mi parte, sería todo. Les agradezco muchísimo su atención. Dejo a su disposición mi número de contacto, mi correo electrónico. Y bueno, ya para dar por terminada este evento, me pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Gustan comentar algo? ¿Qué les pareció esta sesión? Excelente ponencia, muy bien. No, ninguna duda, maestro. Gracias. Gracias, Ángel. ¿Alguien más gusta contribuir a este momento? Nada, ninguna duda, solamente darle las gracias. Me gustó mucho. Excelente día para todos. Muchísimas gracias. Los leo también a través del chat. Nos dicen que no quedan dudas. Excelente ponencia. Gracias, excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por su participación.